Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos con la clase número 5 de semánticas de las interfaces, comisión A2, y nos estamos encontrando de manera sincrónica debido a que estamos en medio de Semana Santa, así que para no perder la clase y como para mantenernos a ritmo con el contenido según nuestro cronograma, aquí estamos, charlando un poco de lo que va a ser la clase que van a poder visualizar en el enlace que van a encontrar dentro de la primera página. Bueno, arrancando un poquito, vamos a intentar ser lo más breve posible. Yo entiendo que no es para nada divertido oír el monólogo de una persona durante mucho tiempo, así que intentaremos que esto sea breve, pero lo suficientemente claro, entendiendo que esta es nuestra última clase antes del primer parcial. Bueno, con lo respecto a los objetivos para la clase de hoy, recuerden que tenemos dos textos, me estoy spoileando un poquito, pero vamos a estar trabajando sobre la ley número 2 de Scolari y vamos a estar trabajando también sobre el texto de Luthor, ¿sí? Así que los objetivos que tenemos para hoy son problematizar el concepto de transparencia en el diseño de interfaces digitales. Ambos autores hablan de la transparencia, ya vamos a ver cómo, y la idea es que pongamos un poco en juicio a qué se refieren con este concepto, cómo cada uno lo toma y lo aborda en su análisis. También vamos a analizar las relaciones entre visibilidad, opacidad y poder en entornos digitales. Vamos a reflexionar sobre el carácter sociotécnico y político del diseño de interfaces, que, como vamos a ver un poquito a continuación, los dos autores abordan este concepto, al menos de manera tangencial, el tema del carácter sociotécnico y político del diseño de una interfaz. Y por último vamos a identificar en casos reales cómo lo visible y lo invisible estructuran la experiencia de uso. Esto ya lo hemos hablado un poquito con el tema de las metáforas, sobre todo con la metáfora de la superficie que utiliza Scolari, donde por debajo de la superficie uno tiende a... uno no, en realidad la interfaz tiende a ocultar determinados mecanismos que hacen funcionar lo que está por sobre la superficie, ¿sí? Antes de continuar con respecto a la bibliografía, algunos comentarios que quiero hacer sobre la tarea 2, esta tarea que tuvieron que entregar del informe comparativo entre interfaces, tarea que fue hecha en parejas, a las cuales agradezco que hayan participado. Hubo mucho entusiasmo en general. En general también fueron grandes trabajos, con grandes análisis y grandes videos también. Van a ver en el enlace que les dejo acá, entregas de todos los cursos, una carpetita con todas las entregas donde van a poder ver los trabajos que hicieron sus compañeros. Todos los trabajos tienen comentarios, tal como les comenté en las devoluciones que les hice a cada equipo. Así que bueno, si alguno es como muy curioso y quiere entrar a los trabajos que hicieron los compañeros como para tener más información, como para saber dónde pongo el ojo también al corregir otros casos, pueden hacerlo accediendo a ese enlace. Después, con respecto a algunas devoluciones así como muy generales, si bien vamos a tener nuestra clase de consultas, no quiero dejar pasar algunos ítems, algunos puntos que me fui anotando, tales como que en la mayoría de los casos no se aplicó correctamente el concepto de cada metáfora de Scolari a los ejemplos de la interfaz analizada. Por ejemplo, ¿cómo es que se dice? En muchos momentos, cuando hablaban de superficie, me hablaban únicamente de lo que estaba por arriba. Me decían, por ejemplo, en Instagram se ven logos, se ven botones claros, se ven imágenes, se ven textos. Ok, eso es lo que está por arriba de la superficie. Pero uno siempre también, al momento de analizar una interfaz, tiene que pensar en qué cosas están por debajo de esa superficie que se ve, ¿sí? E intentar indagar un poco más. Siempre tenemos algoritmos, siempre tenemos procesos, siempre tenemos determinados permisos y accesos y determinados lugares a los que no se nos permite entrar, ¿sí? Con respecto a este punto, yo lo que quiero rápidamente, esperen que lo tengo acá, rápidamente porque como entiendo que fue esperen que lo busco, como entiendo que fue un ítem que a mí me pareció que en muchos grupos, en muchos equipos, se repetía el tema de esta confusión,
digo, bueno, aprovechemos la clase anterior como para pegar un repaso rápidamente. Esto que les estoy mostrando está dentro de la presentación de la clase 3. Son las 5 metáforas, recurran a ellas y piensen cada vez que van a analizar una interfaz en el modo en el que el autor, Scolari, las utiliza, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de instrumento es una herramienta. Pensemos en el instrumento martillo, en la herramienta martillo, que sirve para hacer una acción específica, ¿sí? La superficie, esto que les comentaba recién, si hay una superficie es porque hay algo que está por sobre esta superficie y algo que está por debajo. La superficie, lo que está por arriba, se ve obviamente, y lo que está por debajo es lo que se oculta. Después está también la metáfora de la membrana, que ahí ya funciona más como un filtro, como si fuese una superficie permeable que permite que algunas cosas en determinados momentos sí y en otros momentos no, pasen de un lado al otro de esta superficie de la interfaz. Después tenemos la metáfora de la conversación. Acá la verdad es que en general le acertaron bastante, pero bueno, hace referencia en algunos casos, esto sí ¿cómo es que se dice? Lo indiqué, porque en algunos casos me decían, bueno, es una plataforma y ¿cómo es que se dice? Se integra la metáfora de la conversación porque hay un diálogo entre usuarios, por ejemplo, cuando me hablaban de WhatsApp. Sí, ok, hay entre usuarios, pero lo que Scolari quiere acá que nosotros reflexionemos, usando esta metáfora de la conversación, es cómo dialoga la interfaz con el usuario, no tanto así el usuario con otro usuario. Y por último, la metáfora del espacio, donde las interfaces lo que proponen es un modo de organizar las cosas. Acá en la metáfora del espacio también vi que varios equipos estaban un poco confundidos, así que vuelvan a esta página dentro de la presentación de la clase 3 como para echar claridad. Volviendo, esperen que chequeo, estamos grabando, perfecto, perfecto. Volvemos a los comentarios generales sobre la tarea 2. Con respecto a lo que había que hacer específicamente, esto se trataba de un informe comparativo. Cuando hablamos de informe comparativo, uno tiene que empezar con una pequeña descripción de qué es lo que va a comparar. Cuando uno compara, siempre compara por lo menos 2 cosas. Pueden ser más, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 20, ¿sí? Pero en este caso nosotros teníamos que comparar 2 plataformas, ¿sí? En la mayoría de los casos sucedió que me describían cada una de las plataformas, le adjudicaban las metáforas, le adjudicaban el análisis sobre el blog, pero ahí quedaba. Entonces no era una comparativa, era un análisis, ¿sí? En muy pocos casos sucedió, de las entregas que hicieron, recurrieron realmente a, por ejemplo, una tablita comparativa donde se tomaban en cuenta determinados parámetros, como por ejemplo cómo aplicaba la metáfora del espacio en cada caso, qué elementos visuales tenía, cómo era la jerarquía, la coherencia, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa tablita o del mismo párrafo me iban diciendo, mientras que a A le sucede esto, a B le sucede esto otro. Tengamos en cuenta eso, importantísimo. Un informe comparativo siempre compara una cosa con la otra, o varias cosas en general. Con respecto al punto 3, la entrega era en PDF, recibí al menos 4 entregas en punto doc. Para este caso no bajamos punto, tengan en cuenta que las consignas son las consignas y deben ser respetadas. Si pedimos PDF es PDF, si pedimos punto doc es punto doc, si pedimos audio es audio, etcétera, etcétera, etcétera. Ténganlo en cuenta para las próximas entregas. En muchos casos me encontré también el uso de la primera persona, yo opino que, yo observo que. Esto es un trabajo en equipo, chicos. El trabajo en equipo siempre habla de un nosotros. Si yo me encuentro con partes del informe que habla de un yo observé tal cosa, yo analizo qué, yo deduzco qué, lo que entiendo es que esto es tipo Frankenstein, se dividieron las cosas, cada uno hizo su parte, copiaron, pegaron y después no revisaron la entrega final, el producto final. Si es trabajo en equipo, se habla de nosotros, si es trabajo individual, se puede utilizar la primera persona. Luego, con respecto a la implementación de inteligencia artificial, en algunos casos se notó que lo usaron mucho para bien. Esto lo quiero destacar. Recuerden ustedes que tenían permiso para utilizarla.
Entonces, en muchos casos la aplicaron un montón para los videos, se nota que hubo ahí una intersección entre todos los textos haciendo haciendo uso de la inteligencia artificial para el análisis de las plataformas, pero en muchos casos no recurrieron a esta facilidad que teníamos. Por eso no bajé puntos, quédense tranquilos, porque no era obligatorio, obviamente, pero sí me parece que si estamos poniendo a disposición una herramienta súper potente, estaría genial que de acá a las entregas siguientes nos vayamos tomando la costumbre de de alguna forma poner a las máquinas al servicio nuestro. Después, con respecto a las conclusiones en general, tengan en cuenta que una conclusión no es esto me gusta sí y esto no me gusta por tal otro motivo, ¿sí? Eso no es una conclusión, es una crítica personal. Una conclusión, sin embargo, es una síntesis crítica de lo que uno está diciendo, ¿sí? Si estamos analizando Telegram versus LinkedIn y estamos diciendo que Telegram es una plataforma para la comunicación, que tiene, cuando uno entra, como en realidad la cuestión es, la función principal es mandarse mensajes y la mensajería debe ser rápida, entonces por eso la interfaz es como mucho más sencilla, los botones más claros y demás. Sin embargo, si entras a LinkedIn, que uno entra a hacer networking prácticamente, y ahí tenés muchísimos más elementos, bueno, la conclusión no debería ser, a mí me gusta más usar Telegram porque es prolijito y tiene pocos iconos y es fácil de leer, y LinkedIn no porque entro y no entiendo dónde estoy parado. No estamos apuntando a esa clase de conclusiones. Eso de vuelta es una opinión propia que obviamente se podía incluir, pero no bajo el concepto de conclusión, ¿sí? Una conclusión tendría que ser como una suerte de síntesis breve y lo más crítica posible, donde ahí uno pone en propias palabras lo que aprendió, ¿sí? Con respecto a todo el tema que se estuvo desarrollando anteriormente. Con respecto a los videos, los equipos a los que les pasó esto ya lo saben porque se lo fui comentando. En muchos casos no tenían acceso público, así que en ese mismo momento no los califiqué. Esos videos están sin calificar, sí los estuve viendo y agradezco que me los hayan hecho llegar. Pero es importantísimo que revisemos los enlaces de cualquier entrega al momento de entregar, o previamente en realidad al momento de entregar. Si esto nos pasa en un laburo donde nos piden el enlace a un informe, nos piden el enlace a una base de datos o lo que fuera y nosotros no chequeamos que eso tenga el acceso correspondiente, que efectivamente funcione, es un bajón, es un retrabajo y es una pérdida de eficiencia. Y por último, los videos en general estuvieron geniales. La verdad que noté muchísima creatividad. Les quiero agradecer por eso. Pero en muchos casos también sucedió que estos textos no sintetizaban, sino que medio como que escupían dentro de un formato MP4 todo lo que habían puesto en el informe y no era tanto la idea, ¿sí? Sino más bien como un pequeño retrabajo y una síntesis de vuelta sobre lo que habían estado trabajando en el informe. Dicho esto, estoy muy agradecida de que hayan participado todos. Tomen en cuenta estos comentarios para las entregas futuras. Las entregas futuras, después del segundo parcial, los próximos trabajitos que tengamos, voy a ser mucho más estricta con el tema de las consignas. Si se pide que el correo se mande con asunto Pepe Pepino, necesito que en el correo me pongan Pepe Pepino. Es una cuestión más de organización propia y también una forma de instruirlos a ustedes en el camino este de, cumplir consignas, leer y cumplir consignas a rajatablas, lo mejor posible, que seguro va a servir para el futuro. Vamos a chequear que esto esté grabando. Perfecto, seguimos muy bien. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en la bibliografía que tenemos para hoy. Voy a intentar ir lo más rápido posible, aunque por lo que pueden notar me cuesta bastante sintetizar. Cualquier cosa me ponen a por dos, van repasando las partes con las que tengan más dificultad o que más les interese. Bueno, la pregunta disparadora que tenemos hoy, un poco para que cada uno acá, si quiere, le dé unos segunditos pausa. El bajón de estar grabando sola es que tenemos cero interacción, así que le dan un poco pausa a este video y reflexionan con respecto a estas dos cuestiones. La primera dice, ¿saber usar una interfaz significa conocerla?
Y la segunda nos dice, ¿quién decide qué podemos hacer y qué no podemos hacer en una interfaz? Como vamos a ver a continuación, el texto, los dos textos que tenemos para hoy, el de Scolari y el de Latour, antes creo que lo pronuncié mal, creo que se pronuncia Latour, problematizan no solo sobre el concepto de transparencia, como veíamos en los objetivos, sino también con respecto a cómo se construye una interfaz, teniendo en cuenta que no son elementos meramente técnicos. Hay toda una construcción social, política, cultural de fondo que hace que las interfaces luzcan y funcionen de determinada forma o luzcan y funcionen de determinada otra. Dicho esto, vamos a arrancar con el texto, sigo diciendo la palabra texto, con el fragmento de la bibliografía que teníamos para hoy de Scolari, las 10 leyes de la interfaz. Hoy particularmente nos vamos a enfocar en la ley número 2, que dice que las interfaces no son transparentes. A continuación le fui preparando como una suerte de resúmenes de los distintos momentos de esta bibliografía, como para que podamos ir explicando y entendiendo un poco mejor de qué se trata todo esto. Tengamos en cuenta siempre que Scolari por momentos es como muy duro para escribir y es como que hay que ir y venir, así que bueno, la intención un poco de la explicación de ahora en más es bajar los contenidos lo mejor posible como para que se pueda entender la esencia de lo que este muchacho nos quiere decir. Con respecto a la ley número 2, como decíamos, las interfaces no son transparentes. Scolari nos dice que la transparencia de las interfaces es, en realidad, un mito funcional y discursivo. Las interfaces se presentan como canales neutros entre el usuario y la información, pero en verdad están atravesadas por decisiones estéticas, ideológicas, técnicas y políticas que condicionan la experiencia. Aunque algunas se perciban como intuitivas, todas tienen una estructura que selecciona, oculta, jerarquiza y filtra contenidos. En lugar de pensar la transparencia como un valor absoluto, el autor propone repensarla en términos de legibilidad, accesibilidad y comprensibilidad. Acá un poco, si quieren, estamos hablando del mismo autor, estamos hablando de la misma bibliografía, pero fíjense ya cómo Scolari está poniendo un pie en la ley número 1, principalmente en la metáfora de la membrana. Nos está diciendo que toda estructura selecciona, oculta, jerarquiza y filtra. Hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, hay cosas que la interfaz deja pasar para el otro lado de la membrana y hay cosas que retiene, ¿sí? Acá seguimos un poco con esos conceptos de metáfora de membrana y, por qué no, también metáfora de superficie. El autor lo que hace es introducir la noción del contrato de interacción, que es un acuerdo implícito entre el diseñador y el usuario que regula lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. También analiza el rol de las emociones en el diseño, el impacto de la gramática y sintaxis de la interacción y la relevancia de errores mínimos, pecca minuta, en la experiencia de usuario. Las interfaces son construcciones culturales y el diseño de una interfaz es una práctica semiótica y política más allá de su funcionalidad técnica. No hay interfaz neutral, toda mediación genera sentido y condiciona acción. Interfaz, de vuelta, retomamos el concepto de la primera clase, entre caras, ¿sí? No nos olvidemos que la interfaz es algo que está entre medio de una cosa y otra cosa, de un sistema y de un usuario, ¿sí? Por eso hablamos de que toda mediación genera sentido y condiciona la acción. Bueno, ya metiéndonos de lleno en el texto, esperen que voy a chequear de vuelta, perdón si me pongo medio persecuta, si estoy grabando o no, lo que pasa es que estoy utilizando un programita nuevo que no sé usar del todo bien, pero venimos joya. Bueno, ya metiéndonos de lleno en lo que es la ley número 2, Scolari nos habla de transparencia como un concepto opaco y nos dice que existe una mirada crítica sobre el concepto de transparencia y lo califica como opaco, ¿sí? Por su uso simplificado y acrítico. Acrítico significa no crítico. La idea de que una interfaz sea transparente permite al usuario ver el contenido sin obstáculos
puede ser engañosa, ya que invisibiliza la estructura técnica, ideológica y cultural que median toda experiencia digital. En nombre de la transparencia, muchas veces se eliminan elementos informativos que podrían ayudar a comprender cómo funciona un sistema. Por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico puede parecer simple y fluida, pero está sostenida por algoritmos complejos que el usuario no ve. No solo las de comercio electrónico, obviamente cualquier otro tipo de plataforma hoy en día sucede exactamente lo mismo. El autor insiste en que toda interfaz es una construcción cultural y que incluso su supuesta transparencia forma parte del diseño. El concepto de transparencia es también una herramienta discursiva que promete eficiencia y simplicidad, pero que puede ser usada para encubrir decisiones políticas o estructuras de poder. Fíjense, por ejemplo, yo el otro día, ya hace como 2 o 3 semanas atrás, les mandé un videíto donde yo estaba intentando cerrar la sesión en la cuenta de Mercado Libre y resulta que el botón de cerrar sesión en la aplicación del móvil está súper oculto. Eso a mí me hizo reflexionar y dije, ¿por qué no es tan sencillo cerrar sesión dentro de Mercado Libre? Obviamente un poco con mi forma de pensar, un poco conspiranoide, lo primero que dije fue, claro, no quieren que el usuario se vaya rápidamente. No quieren que para el usuario sea sencillo salir de la aplicación, porque si uno está con la aplicación corriendo en segundo plano, te llega la notificación, te llega la oferta, ¿se entiende? Entonces, nada, con esto tenemos que pensar que hay una construcción intencional detrás de eso, ¿sí? Si Mercado Libre quisiera que el usuario salga rápidamente de la aplicación, el botón cerrar sesión estaría en la pantalla de inicio, o por lo menos estaría a priori en el primer menú, pero no es así. Eso como para que empecemos a reflexionar, o continuemos reflexionando en realidad, porque ya lo venimos haciendo hace 4 clases atrás, con respecto a este concepto de transparencia que resulta no serlo tanto. Luego el autor habla sobre que la mejor interfaz es la que desaparece. Y dice, Scolari abre este apartado recuperando una frase muy citada en el mundo del diseño. La mejor interfaz es la que no se ve. Una idea asociada a la búsqueda de transparencia en los sistemas de interacción. Esta noción propone que una buena interfaz es aquella que no interfiere entre el usuario y su objetivo. Uno de los, ¿cómo es que se dice? De los objetivos principales del diseño de interfaz de usuario es generar una ilusión de que la interfaz no está, ¿sí? Esto lo van a ver y lo van a ampliar en algunas otras materias dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que sentir que no hay nada, que no hay una herramienta que le está haciendo cumplir tal o cual tarea. Lo que se busca generalmente es que el usuario fluya por la interfaz sin tener que andar pensando que si yo toco este botón voy a ser redirigido acá o redirigido a este otro lado, por ejemplo, ¿sí? Luego dice, el autor cuestiona esta perspectiva desde una mirada crítica, señalando que ninguna interfaz puede ser verdaderamente invisible. Todas las interfaces, por más intuitivas que parezcan, implican estructuras semióticas, decisiones técnicas y estrategias comunicativas. Además, lo invisible muchas veces puede resultar opaco en el sentido de que el usuario no comprende del todo lo que está ocurriendo en el sistema. Lo que el diseño busca en todo caso es naturalizar los procesos de interacción creando la ilusión de fluidez. Esto es lo que les decía recién. Sin embargo, este desaparecer de la interfaz también puede ocultar poder, mecanismos de control o condicionamientos. Acá básicamente lo que el autor nos está diciendo es que, ok, el diseño de interfaz hoy en día, el diseño de interfaz de usuario, hoy en día apunta a que la interfaz no se vea, que el usuario no se sienta mediado por una interfaz. Lo que hace Scolari es problematizar esta idea, este concepto, y decir, ok, está bien, perfecto, hay mecanismos que el usuario no necesariamente tiene que conocer, pero sí es necesario por lo menos que el usuario sepa que hay mecanismos de fondo que están operando, mecanismos sociales, políticos, culturales, que están operando por
debajo de la superficie de la interfaz de usuario. Después Scolari habla de la ilusión de la transparencia de las interfaces. Perdón, la ilusoria transparencia de las interfaces. Eso mismo es lo que quiere decir. Y dice, este apartado se centra en la idea de que la transparencia absoluta no existe y que toda interfaz genera una experiencia de usuario mediada. Scolari recupera el ejemplo de las interfaces gráficas que reemplazan los antiguos comandos de texto y dieron la impresión de que todo era más simple cuando en realidad implicaban una mayor complejidad técnica. Acá los más 38 o los más 35 van a recordar, esto ya lo comentamos en otra clase, el DOS. Cuando yo era chiquita en la escuela, en jardín y en primer grado, que teníamos informática, nos manejábamos todo por DOS. Entonces uno cargaba los comandos en la compu y la compu respondía, ¿sí? Cuando empiezan a implementarse, creo que en el año 93, 94, sí, principio de los 90, cuando empiezan a implementarse las interfaces de usuario, ¿sí? Por ejemplo, el Windows como sistema operativo existía, pero no era una interfaz de usuario donde tenías botoncitos, colores, texto y demás, sino que, insisto, era el DOS. Cuando aparece eso, ahí se empieza a generar la falsa ilusión de transparencia, porque el usuario ve todo tan sencillo, tan cómodo, tan accesible, que se olvida o tiende a olvidarse los mecanismos que funcionan por debajo de esta interfaz de usuario. Después dice, la idea de que las interfaces desaparecen es una estrategia retórica. En verdad, las interfaces reconstruyen el mundo de manera ideológica, proponiendo formas particulares de ver, actuar y decidir. Scolari plantea que el diseño no solo facilita acciones, sino que orienta, condiciona e incluso manipula, haciendo que el concepto de transparencia, funcione como una narrativa de eficiencia. Tomando un traguito de agua, esto va a estar duro, falta todavía bastante más. Espero que sigan conectados a este video y sobre todo conectados al contenido. Luego, con respecto a la propuesta de contrato de interacción, nosotros tenemos que entender sobre todas las cosas que cuando una interfaz funciona, hay que intentar cambiarla poco, ¿sí? Y que también es necesario apegarse a determinadas buenas prácticas. No por nada estuvimos charlando de buenas prácticas de diseño de interfaz de usuario, pero digo, hay que apegarse a determinadas prácticas porque el usuario suele estar acostumbrado a que las cosas sucedan de una forma. Entonces, si de pronto nosotros se lo cambiamos, ¿sí? El usuario tiene que volver a aprender y ahí es donde puede romperse esto que Scolari habla o menciona como contrato de interacción, que dice que es una relación implícita entre el diseñador y el usuario donde se establecen las reglas de juego de la interfaz. Esta relación no es simétrica. Es el diseñador quien propone una forma de uso y el usuario muchas veces solo puede adaptarse a estas condiciones. De vuelta, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece fantástico. Porque WhatsApp no tiene un botón para cerrar sesión, para que yo pueda desconectarme de la plataforma y aún así no necesariamente tener que desconectarme de las redes y poder seguir, por ejemplo, mirando Instagram. Bueno, ahí hay una decisión necesaria que el diseñador toma, ocultando o sencillamente no poniendo a disposición esta función dentro de la interfaz. Después dice, el contrato de interacción establece qué se puede hacer, qué no y cómo, ahí retomando un poco la pregunta disparadora del inicio de esta bibliografía. Las interfaces son como textos, tienen una gramática de uso que el usuario debe aprender. A veces este contrato es claro y explícito, pero la mayoría de las veces es implícito. A mí nadie vino y me dijo, la primera vez que me puse a usar WhatsApp, cómo debía usarse. Sencillamente lo descargué y empecé a tocar, ¿sí? El contrato de interacción se mantiene en la medida en la que el usuario diga, bueno, yo me siento confortable dentro de esta plataforma, siento que puedo navegarla, siento que puedo utilizarla, ¿sí? Después,
Scolari recupera también el concepto de expectativas cognitivas y cómo las buenas interfaces se ajustan a ellas, evitando la frustración. La idea de contrato también permite pensar en el diseño como una forma de comunicación donde el sistema tiene una voz que establece condiciones de diálogo. Cuando este contrato se cumple, la experiencia se resiste y el usuario siente que no la entiende o que está rompiendo la interfaz. Bueno, esperen que hacemos ahí, Tuki, seguimos grabando, perfecto. Vamos que ya nos queda poco con respecto a Scolari. Después, Scolari avanza sobre un concepto, peccata minuta, donde en esencia y rápidamente dice que es necesario prestar atención a los pequeños errores de diseño de interfaz de usuario que pueden parecer pavos, ¿sí? Por ejemplo, no linkear el logo al inicio, ¿sí? O que un menú esté ligeramente desordenado. Todo este tipo de errores que a priori podrían llegar a ser tontos o pequeños, pueden derivar en una mala experiencia de usuario. Entonces es súper necesario que todas interfaces, plataformas y sistemas que diseñemos de ahora en más estén pensadas no solo en el usuario, sino también en la posibilidad de que el usuario las pruebe, cosa de que todos esos pequeños errores que pueda llegar a tener la interfaz se solucionen antes de que se haga masivo el uso, ¿sí? Porque ahí es cuando los usuarios dicen, bueno, no, a mí esto no me resulta, ¿cómo pensaron esto? Esto no me resulta navegable, esto no me resulta accesible, no me resulta usable y demás. Luego, con respecto a la gramática de la interacción, Scolari se refiere a la gramática de la interacción cuando habla de un conjunto de reglas, convenciones y estructuras que hacen que una interfaz sea comprensible y utilizable. Al igual que la lengua natural, las interfaces tienen su sintaxis, que es el orden de los elementos, su semántica, que es el sentido de estos elementos, y su pragmática, que es cómo se usa esta interfaz o estas interfaces en los distintos contextos. El autor sostiene que el usuario no aprende una interfaz como una lista de instrucciones, sino que la experimenta y deduce sus reglas a partir del uso. Es esto que les decía recién, con respecto a me descargo WhatsApp y empiezo a tocar botones y calculo que más o menos las cosas se harán de esta forma. Bueno, es lo que me está pasando a mí en este momento con OBS, grabando la clase, que me lo acabo de descargar y entiendo muy poco cómo se usa porque la interfaz es cero intuitiva, pero bueno, sé que por el momento cumple su función. Después, el autor sostiene que el usuario no aprende una interfaz como una... Bueno, esto ya lo decíamos, perdón. Nos quedamos en que las interfaces que funcionan bien son aquellas que tienen una gramática coherente y respetan las convenciones del ecosistema digital. Por ejemplo, que el icono del disquete guarde un archivo. Eso estamos todos de acuerdo que en cualquier interfaz de ofimática, el Word, el Excel, el PowerPoint, cada vez que tocamos el disquetito, y hasta inclusive en un montón de interfaces más, sabemos que eso significa guardar. También plantea que esta gramática puede romperse creativamente, pero solo si el usuario logra reconstruir el nuevo sistema de reglas. Comprender la gramática de una interfaz es entender cómo produce sentido. Ya para ir terminando con este texto, Scolari nos habla de la sintaxis de interacción, y aquí se profundiza el enfoque gramatical al focalizar en la sintaxis, entendida como la organización interna de los elementos interactivos. La interfaz no es solo una suma de componentes visuales, sino un conjunto organizado que genera sentido por su disposición y funcionamiento conjunto. La posición de un botón, la relación entre menú, la secuencia de pantallas, todo eso construye una sintaxis que el usuario interpreta. Cuando la sintaxis es predecible, la experiencia es fluida, pero cuando es confusa, se produce frustración. Scolari también señala que las buenas interfaces no solo respetan patrones conocidos, sino que tienen consistencia interna. Además menciona que ciertos errores en la experiencia de usuario pueden explicarse como anomalías sintácticas, o sea, cosas no normales que están hechas a nivel sintáctico,
donde el usuario no logra comprender cuál es el paso siguiente. En este sentido, la sintaxis no es solo técnica, sino comunicacional y narrativa, porque la sintaxis organiza los caminos posibles dentro del sistema y estructura la experiencia digital. Y por último, creo que sí, antes de nos falta uno más antes de la conclusión. Por anteúltimo, entonces, Scolari acá introduce el concepto de estados emocionales y dice que todos los usuarios, al momento de estar interactuando con una plataforma, con una interfaz, ponen en juego sus emociones. ¿Cuántas veces nos pasó? Bueno, inclusive está pasando ahora en la medida en la que van respondiendo a la tarea 4. Me causa mucha gracia porque dentro de los análisis hay expresiones tales como me dio conjuntivitis, como qué bajón lo que estoy viendo, esto es horrendo, esto es horrible. Efectivamente, todos estos sitios con problemas de diseño de interfaz de usuario nos provocan emociones, como también hay sitios que nos provocan emociones positivas, obviamente. Entonces, lo que Scolari dice acá es que es necesario entender que toda interacción está atravesada por emociones y que esas emociones también deben ser contempladas dentro de lo que es el diseño de interfaz de usuario. Y por último, antes de las conclusiones, Scolari habla de romper reglas. Dice que en determinados casos está bien que el diseñador transgreda lo conocido por el usuario, ¿sí? Porque en esos casos hay una ruptura que siempre debe estar fundada y justificada. Da el ejemplo del iPhone con la interfaz táctil. Digo, nosotros veníamos de vuelta, los más 35 seguramente se ubican bien, veníamos de utilizar teléfonos celulares con botoncitos, donde uno tocaba y veías en la pantallita lo que iba sucediendo, y de pronto iPhone rompe por completo con ese contrato de interacción. El usuario ya no interactúa con el teléfono a partir de botones, sino que interactúa a partir de tocar la pantalla, pero lo hace de modo tal, lo hace tan sencillo y tan fácil para el usuario que el usuario finalmente consigue adoptar esta tecnología. Digo, hoy en día no existe otro tipo de teléfono que no sea el touch, por lo menos es muy difícil conseguirlo. Sí, el mercado en general ofrece este tipo de interfaces, tomando al smartphone como un conjunto, ¿no es cierto? Entonces, repasando esto mismo que decíamos recién, Scolari dice, ok, está bien que se rompan las reglas y que uno quiera ser innovador en términos de diseño de interfaz de usuario, pero hay que tener cuidado porque si el usuario no logra adaptarse, la interfaz no va a conseguir sobrevivir. Dicho esto, las conclusiones de la ley 2 hablan un poco sobre que las interfaces no son transparentes porque toda interfaz opaca algo, mediatiza y construye sentido. Después también habla de que toda interfaz implica un contrato de interacción, esto que decíamos recién. El contrato de interacción generalmente, o en la mayoría de los casos, lo determina el diseñador junto con la empresa, llamémosle, ¿no es cierto? Y es el usuario el que tiene que aprenderlo con el uso y con la interacción, con la misma experiencia. Después es fundamental incluir la dimensión emocional en el análisis, ya que las interfaces también generan vínculos afectivos. Y por último, entender, también ya como para pasar al próximo texto, la vinculación principal entre un autor y el otro, es que el diseño de interfaces es una práctica política y ética que construye sentido, que tiene cultura, que tiene sociedad metida de fondo y que no es meramente técnica, ¿sí? Dicho esto, chequeamos nuevamente que estemos grabando correctamente. Creo que venimos muy bien. Vamos a meternos de lleno en el texto de Latour, Bruno Latour. El texto se llama Etnografía de un caso de alta tecnología. Es un texto que a priori es muy duro, es un poco incómodo el formato para leerlo, eso lo entiendo y me disculpo, es el material que tenemos. Pero es muy interesante porque acá lo que el autor hace es analizar el caso fallido del proyecto Aramis. Van a ver que acá tienen este enlacecito a Wikipedia y este otro enlacecito también como para tener un poco de información adicional. Este caso fue un caso real que sucedió en París entre los años 70 y 80, donde se buscaba optimizar el transporte de pasajeros dentro de la ciudad. Entonces se pensó
un sistema monorriel, por decirlo así, con cápsulas individuales para una o dos personas, donde los pasajeros viajaban como, por decirlo de alguna forma, una vez que entren a los enlaces lo van a ver mejor, viajaban como en trencitos individuales. Lo que sucedió en este caso fue que en ese momento, si bien parecía una idea muy innovadora, todos los actores responsables e involucrados en el desarrollo del proyecto no tenían las mismas expectativas. Lo que terminó sucediendo, es medio un spoiler, pero ya lo van a ver en el texto también, es que el proyecto fue finalmente abandonado y fue una innovación que no se llegó a implementar. Lo que hace el autor acá es introducir conceptos como actante, red, traducción y casi objetos, son algunos de los conceptos principales que va a trabajar, y habla en todo momento, como que se dice, amalgamando e hibridando un montón de fuentes de información como entrevistas, como análisis y documentos anteriores al proyecto que se habían hecho también. Dicho esto, repasamos rápidamente esta bibliografía. La idea es que por lo menos se consiga entender el espíritu. Insisto, es un texto duro, es un texto complicado, pero lo que yo necesito es que ustedes se lleven la idea principal y la idea más macro de todo esto. No hace falta que sepan de memoria todo lo técnico que se menciona en el texto, sería imposible recordarlo, pero sí en esencia entender esto de que para que una interfaz o un desarrollo o una innovación se pueda llevar a cabo, es necesario que todos los actores estén alineados en pos del mismo objetivo. Bueno, esto dice así: una etnografía de lo técnico, mirar la innovación como una red. Latour propone una mirada radical sobre la tecnología. No hay artefactos neutros ni desarrollos técnicos que se expliquen por sí solos. Acá ya se estarán dando cuenta que está muy macheado con la ley número 2 de Scolari. En lugar de enfocarse en los errores de Aramis como un sistema de transporte, el autor realiza una etnografía de la innovación, que es básicamente para estudiar el mundo de la tecnología en procesos de desarrollo, siguiendo las huellas discursivas, organizativas y simbólicas del proyecto. Lo hace mediante entrevistas, documentos, visitas a los laboratorios y testimonios que reconstruyen cómo Aramis fue ganando y perdiendo sentido en distintos momentos. Con esto, Latour visibiliza la dimensión política, cultural y simbólica de toda decisión técnica. Aramis como casi objeto, cuando la tecnología no se estabiliza. Bueno, acá este término de casi objeto está buenísimo como para prestarle atención. Uno de los conceptos claves del texto es el de casi objeto, que refiere a aquellos desarrollos tecnológicos que están en proceso de definición. Aramis nunca llegó a consolidarse como un objeto técnico cerrado o funcional, sino que se mantuvo en un estado flotante. Cada actor proyectaba su propia versión de Aramis, con expectativas que no lograban integrarse en una visión común. En este estado de indefinición permanente, el proyecto terminó colapsando y nunca llegó a concretarse. La idea del casi objeto permite entender que las tecnologías no nacen hechas, son el producto de largas negociaciones sociales, económicas, políticas y discursivas. Si esa negociación falla, el objeto no aparece. Aramis entonces no fracasó porque sí, o por sí solo, sino porque nunca fue lo suficientemente definido como para existir. Luego, voy tomando agua en el medio porque me quedo sin voz. Luego el autor, desde la teoría del actor red, propone analizar el caso como un entramado de actantes. Actantes, él lo considera como cualquier identidad humana o no humana capaz de producir una acción o modificar el curso de una situación dentro de una red sociotécnica. Un actante podría ser, por ejemplo, el desarrollador, y un actante también podría ser el servidor que se necesita, por ejemplo, para colgar determinada interfaz en la red. ¿Sí? Entendamos que por actante el autor se refiere a entidades humanas y no humanas
que interfieren en el desarrollo de esta producción. En Aramis participan ingenieros de la empresa Matra, políticos, sindicatos, usuarios imaginados, técnicos del transporte, gestores urbanos, entre muchos otros. Cada uno tiene intereses y representaciones diferentes. La construcción del objeto tecnológico depende de que esas versiones se traduzcan entre sí, algo que en Aramis no ocurrió. Y por traducción, el autor se refiere al proceso mediante el cual se articulan esas diferencias de concepción, en una propuesta común. Cuando la traducción no ocurre, la red no se consolida y el objeto se desarma. Los fracasos tecnológicos no son simplemente fallos técnicos, sino fracasos de articulación política, simbólica y organizacional. Luego, con respecto a la responsabilidad distribuida, lo que el autor dice es que utiliza este concepto, la responsabilidad distribuida, como una de las tesis más potentes dentro del texto, diciendo que cada actor involucrado declara: nosotros no matamos a Aramis. Cada uno de los actores a los que se fueron entrevistando se deshicieron de la responsabilidad como si el sistema, el proyecto en realidad, esa es la palabra correcta, se hubiese caído por sí solo. Entonces el autor lo que hace es desmontar esta narrativa fatalista y muestra que la disolución de responsabilidades es también una forma de opacidad. Nadie se hace cargo de la mediación fallida porque no hay una figura clara a la que culpar, aunque Aramis fuera abandonada por todos. Y por último, lo que comenta Latour dentro de su texto es que sucedió en todo momento que, esto ya también lo van a ver un poco más adelante en la carrera, aunque un poco la idea ya la estuvimos entreverando en las clases anteriores, pero siempre hay que desarrollar pensando en el usuario, ¿sí? Más adelante van a ver que hay distintas técnicas para determinar, delinear y definir ese tipo de usuario, pero se ve que lo que sucede en el caso de Aramis es que cada uno de los actores tenía una visión de usuario distinto, ¿sí? Algunos pensaban en que estas cápsulas de transporte individual las iban a usar las personas para ir a trabajar. Otros pensaban que iban a ser para turistas. Otros pensaban que iban a ser para personas de clase baja, de clase alta. Entonces, al no haber un consenso sobre quiénes podrían ser los potenciales usuarios de este sistema de transporte, lo que terminó sucediendo es que no se llegó a diseñar, no se llegó a desarrollar un sistema para ningún usuario en particular, ¿se entiende? Porque cada uno proyectaba un usuario distinto. Entonces, acá lo que el autor nos invita a pensar es que cada desarrollo, cada innovación, cada interfaz contiene una representación del otro, ¿sí? Cuando yo estoy pensando en, por ejemplo, la plataforma o la interfaz de cuenta DNI, que cuenta DNI debe ser utilizado, o por lo menos se le facilita el uso a personas adultas, a adultos mayores, si yo esa plataforma la complejizo, me estoy olvidando que hay un usuario de fondo que necesita, por ejemplo, que las cosas sean un poco más sencillas. Entonces, al momento de sentarnos a diseñar una interfaz de usuario, tenemos que tener recontra en mente que esa interfaz siempre va a contener una representación de ese usuario. Bueno, dicho esto, hasta acá estamos con el texto. Mientras tanto volvemos a chequear que estemos grabando, ¿sí? Hasta acá estamos con los dos textos que teníamos para esta clase. Recuerden que hasta acá entra en el parcial. Y lo que me gustaría ahora es mostrarles, esto no se los voy a explicar, ya lo van a leer, pero mostrarles un repaso breve de toda la bibliografía, de todo el material que va a entrar en el examen. Ahora un poquito más adelante en la grabación vamos a hablar específicamente sobre esto, pero tengan en cuenta que tanto en esta hojita como en esta otra tienen exactamente la bibliografía que entra, como para que no se pierdan, con una muy breve síntesis sobre qué trata cada una, como para que el que todavía no leyó nada y está como muy fuera de la materia
pueda, por lo menos en principio, antes de sentarse a leer los textos, tener como hay una pequeña, ¿cómo es que se dice? Bienvenida a los textos con estos pequeños resúmenes que les preparé. Dicho esto, vamos con la tarea de la clase 5. Perdón, esto no se los repaso, como les decía recién, lo tienen acá para leer, pero sí quería dejárselos en la presentación porque me parece importante que quede bien y recontra bien en claro qué material entra y qué material no. En realidad no entra nada, entra todo, pero digo que por lo menos identifiquen los textos y qué sección de cada texto es el que va a estar entrando en el examen de la próxima clase. Lo repasan cada uno, tranqui con la presentación. Bueno, con respecto a la tarea 5, lo que les voy a pedir es que para el jueves 24, como fecha límite, horario límite a las 20 horas, me hagan un mapa conceptual de todos los conceptos principales que estén metidos dentro de este material, la bibliografía y la videografía obligatoria. ¿Sí? Acá, esperen que vamos a leer rápidamente la consigna. Mientras tanto, veamos que no se me haya... No, perfecto, venimos muy bien. Bueno, con respecto a la consigna de la tarea 5, es muy sencillo, en realidad es un material que yo quiero que ustedes se generen para el parcial. Ahora vamos a hablar de eso. Pero básicamente es armar un mapa conceptual donde, ahora volvemos ahí arriba, donde integren los conceptos claves de cada texto, al menos de cada texto, perdón, texto y videos, de todos ellos en general, al menos 7 conceptos por material. También necesito que esos conceptos los puedan interrelacionar, porque como van viendo hasta ahora, hay una conexión entre un texto y el otro. No estamos hablando de material completamente aleatorio y heterogéneo, ¿sí? Y por último, que demuestren comprensión y aplicación de los principios de jerarquía, claridad visual y usabilidad. Digo, este mapa conceptual que vayan a hacer, que tenga un buen diseño de interfaz de usuario. Eso también será calificado, digo, la estética y el diseño también van a ser calificados. La tareita de este mapa conceptual, como les decía, vence el jueves próximo a las 20 horas. Es de entrega individual y la forma en la que vamos a operar para la entrega es mediante Google Drive. Ustedes van a tener acceso a esta carpetita, ¿sí? Que la tienen metida dentro del campus, nuestro campus Drive, donde van a encontrar la consigna, y acá adentro es donde ustedes van a ir cargando cada uno de los mapas conceptuales, que deben nombrar el archivo como apellido, nombre y número de tarea, tal cual está indicado acá. El archivo debe ser en formato PDF y por favor verifiquen que sus archivos tienen acceso únicamente de lectura, porque corremos riesgos que algún compañero o inclusive yo sin querer eliminemos alguna de las entregas. Esta carpeta de la tarea 5 es una carpeta colaborativa, abierta y pública, con lo que cada uno vaya subiendo va a poder ser visible por el resto de los compañeros. Así que pónganse las pilas y hagan lindos mapas conceptuales que también ayuden a sus compañeros a estudiar para el examen. La extensión máxima es una carilla. Perdón, vamos con un poco más de agua. Ahí estamos. La extensión máxima es una carilla o un lienzo A4, ¿sí? El que va a laburar en Canva, tome más o menos eso de referencia. Pero que no sea, digo, 5 o 6 páginas de definiciones y conceptos, porque ahí ya dejamos de tener la idea de mapa conceptual. Con respecto al material que debe incluir, todo, absolutamente todo, como ven acá, toda la bibliografía y toda la videografía, que por si las dudas acá se las recuerdo. Y con respecto a algunas facilidades, pueden utilizar obviamente inteligencia artificial para extraer conceptos principales de los textos, para articular o ir analizando cómo hacer el proceso del desarrollo de un mapa conceptual, para generar el mapa conceptual propiamente dicho, para diseñar algún elemento. Digo, utilicen inteligencia artificial si así lo desean, pero recuerden sobre todas las cosas que tiene que ser un mapa conceptual. Si alguno no sabe lo que es un mapa conceptual,
Aquí les dejo el ejemplo de uno que hice yo para la materia Tecnología y Sociedad, donde van a haber conceptos vinculados y articulados todos entre sí, ¿sí? No tienen que hacer eso, obviamente, eso fue medio demencial, pero sí tomen en cuenta que eso es un modelo al que deberían aspirar, por lo menos conceptualmente hablando, sobre lo que es un mapa conceptual. Si hay dudas al respecto de esta tarea, la vamos charlando por nuestro canal de WhatsApp, pero les recuerdo, vence jueves 24 a las 20 horas, cosa de que todos los compañeros puedan tener ese material también a disposición para el examen, que es rápidamente, chequeamos por acá, sí, venimos bien. Rápidamente les voy a charlar un poco con respecto a la próxima clase. Recuerden que tenemos el primer parcial, el primer examen. Tengan en cuenta también que ese sábado 26 vamos a estar teniendo el frisol, así que vamos a hacer examen y vamos a hacer evento. De todos modos, esto lo voy a aclarar como corresponde en nuestro espacio de WhatsApp. Pero para que tengan en cuenta, el objetivo principal de este examen es quedarme tranquila de que estamos todos a tiro y de que ninguno está perdido y está creyendo que esta materia trata de una cosa cuando en realidad trata de otra, ¿sí? Y también necesito quedarme tranquila de que todos ustedes tienen un dominio, aunque sea básico, de los conceptos principales que estamos trabajando, o que trabajamos por lo menos, desde la clase 1 hasta la clase 5. Con respecto a las condiciones del examen, el parcial va a ser presencial, individual y escrito de desarrollo. No se esperen un multiple choice porque no va a suceder. No se esperen un examen de respuesta corta porque no va a suceder. No se esperen un unir con flechas porque no va a suceder. Van a tener que escribir. Presencial, individual y escrito. Entra todo el contenido de la clase 1 a la 5 y por esto nos referimos al material bibliográfico y videográfico obligatorio, todos los contenidos dictados dentro de la clase, todo lo que estuvimos charlando en cada una de las clases, las actividades, tareas y dinámicas realizadas, ¿sí? Y los aportes también que cada uno de los compañeros fue realizando dentro de nuestro espacio en WhatsApp. Con esto quiero decir, aunque ya se los adelanté en las últimas clases, entra absolutamente todo lo que hayamos hablado desde el primer día hasta ahora. Con respecto al uso de los materiales, va a ser la carpeta abierta, van a poder tener el material impreso, si quisieran pueden imprimirse la bibliografía, pueden imprimirse las presentaciones, pueden imprimirse absolutamente todo lo que necesiten, pueden hacerse resúmenes con ChatGPT vinculando todos los autores y pueden imprimirlos también, pueden contar con absolutamente todo el material, ¿sí? Con los apuntes de clase obviamente también, y cada uno va a poder tener abierto, si así lo prefiere, el Drive personal, así que ocúpense esta semana de todo el contenido, si no lo van a llevar, todo el material, si no lo van a llevar impreso, lo tienen que tener metido dentro del Drive porque va a ser la única plataforma que van a poder tener abierta en el momento del examen, ¿sí? Y las prohibiciones para el examen van a ser el uso del celular y el uso de inteligencia artificial. ¿Pueden usar inteligencia artificial antes del examen para el mapa conceptual, para resúmenes, para concatenar autores y conceptos? Sí, háganlo, ¿sí? Pero no van a poder ni utilizar el teléfono celular en ningún momento, ni utilizar inteligencia artificial en ningún momento durante el transcurso del examen. Recuerden nuevamente, tienen todo el material impreso o todo el material digital, eso como ustedes prefieran, pero vénganse bien preparados y sobre todo con el material obligatorio ya consumido, leído o visto, ¿sí? Como lo vamos a hacer, el examen va a ser en las compus, van a tener que escribir pero en las compus, y como no tenemos una computadora para cada uno, vamos a asignar 2 turnos para el examen, el primer turno de 10:15 a 11:15 y el segundo turno de 10:30 a 12:30, cosa de que podamos asegurarnos que cada uno tenga su propia computadora, ¿sí? Y lo que hice yo fue dentro de este archivito armar directamente la asignación de los turnos. Ustedes
Ahí desde la presentación van a acceder a este archivo y van a ver qué turno les fue asignado y en ese momento es que ustedes tienen que presentarse para rendir el examen. Si alguno me dice, Fiore, justo yo ese día voy a necesitar llegar tarde porque algo, perfecto. O, uy, Fiore, yo preferiría rendir en el primer turno porque me pongo muy nerviosa y ningún problema. No me lo dicen a mí directamente. Buscan hacer el enroque con algún compañero y me informan la decisión final, ¿sí? Vamos a suponer que yo no puedo temprano y mi compañero no tiene ningún inconveniente en hacer un enroque, vienen y me dicen, Fiore, a mí anotame a tal horario y a Juancito anotalo en este otro horario. Pero yo tengo que asegurarme de tener la misma cantidad de gente en los 2 turnos para que obviamente nadie se quede sin computadora. Dicho esto, quiero sincerarme con ustedes. El examen va a ser difícil, entendiendo que van a tener a disposición todo el material en formato digital, en formato impreso, digo, como ustedes lo más prefieran, o lo prefieran más, dicho bien. Pero tengan en cuenta que va a ser un examen difícil y que van a tener solo 1 hora para resolverlo, ¿sí? También lo que voy a pedir el día del examen es hiperpuntualidad. Las personas del primer turno, por favor, estén a las 10 de la mañana. Las personas del segundo turno, por favor, estén a 11:15, cosa de que podamos hacer el intercambio rápidamente y que cada grupo, cada turno, tenga su horita completa como para poder desarrollar el examen. Terminada la hora, se va a inhabilitar la posibilidad de entregar el examen. Así que, insisto, remarco, subrayo, vénganse con todo leído, vénganse con los videos vistos, los audios de los compañeros escuchados. Digo, aprovechen esta semana para organizarse todo el material de modo tal que esa hora que cada uno tenga para avanzar sobre el examen sea realmente productiva, ¿sí? Bueno, dicho esto, no tengo mucho más para agregar. Esperemos que sí, seguimos grabando y venimos bien con el tiempo. Nada más por agregar. Recuerden que mañana, sábado 19, no tenemos clases de manera tradicional, por eso estamos grabando este video. Pero sí vamos a tener una mini clase de consultas por si alguno ya vio este video y tiene alguna consulta para hacer con respecto al material, a la bibliografía, al parcial, a lo que sea. Y consultas también con respecto a las devoluciones de la tarea 2. Dicho todo esto, no me queda más que agregar. Gracias por bancarse todo este monólogo. Si hay dudas, consultas, comentarios, las seguimos charlando por nuestros canales habituales. Beso enorme y feliz fin de semana para todos.